¿Sabías que una gran parte de las personas con diabetes, especialmente después de los 50 años, vive con una deficiencia silenciosa de nutrientes clave, que son fundamentales para que la insulina funcione correctamente? Y esto es más común de lo que imaginas. Muchas veces haces todo bien, cuidas tu alimentación, sigues el tratamiento, intentas mantener una rutina, pero aún así, los niveles de azúcar en sangre siguen siendo inestables. Esa sensación de frustración es real, y no estás solo en eso. A lo largo de años acompañando a personas con diabetes, he visto este patrón repetirse una y otra vez. Personas comprometidas con su salud, haciendo lo correcto, pero sin obtener los resultados esperados. Y en muchos de estos casos, hay un factor que pasa desapercibido. Un factor silencioso pero decisivo. La falta de micronutrientes esenciales. Para que lo entiendas mejor, imagina que la insulina es una llave. Su función es abrir la puerta de tus células para que la glucosa pueda entrar y ser utilizada como energía. Sin embargo, esa puerta no se abre solo con la llave. Necesita que el mecanismo funcione correctamente. Y ahí es donde entran en juego ciertas vitaminas y minerales. Son como el lubricante que permite que esa llave gire con suavidad. Cuando ese lubricante falta, la llave no encaja bien, la puerta no se abre completamente, y la glucosa se queda circulando en la sangre, elevando tus niveles. Con el tiempo, este proceso se convierte en un ciclo desgastante. El cuerpo intenta compensar produciendo más insulina, pero si las células no responden correctamente, ese esfuerzo no da resultado. Esto aumenta la resistencia a la insulina, obliga al páncreas a trabajar más de lo debido y acelera el desarrollo de complicaciones. Es un círculo que, si no se rompe, puede avanzar de forma silenciosa, pero constante. Y aquí es donde los datos empiezan a ser claros. En muchos análisis clínicos, especialmente en personas con diabetes de larga evolución, se observa un patrón repetido. Niveles bajos de ciertos micronutrientes clave en comparación con la población general. Entre los más comunes se encuentran la vitamina D, la vitamina E y el magnesio. Y esto no ocurre por casualidad. Hay varias razones detrás. Una de las principales es que cuando los niveles de glucosa en sangre permanecen elevados durante mucho tiempo, los riñones trabajan más intensamente para eliminar ese exceso. Pero en ese proceso, también se pierden minerales y vitaminas importantes a través de la orina. Es como si el cuerpo, intentando deshacerse del problema, arrastrara también elementos que necesita para funcionar correctamente. Además, factores como la edad, ciertos medicamentos, cambios en la absorción intestinal y hábitos alimenticios pueden contribuir a que estas deficiencias sean aún más frecuentes. El resultado es un organismo que, aunque recibe tratamiento, no tiene todas las herramientas necesarias para responder de forma eficiente. Y aquí está la clave de todo. No se trata solo de controlar el azúcar con medicamentos o dieta. Se trata de crear un entorno interno en el que el cuerpo pueda responder mejor, donde la insulina pueda hacer su trabajo de forma más eficiente, donde las células vuelvan a ser más sensibles. Y eso, en muchos casos, comienza corrigiendo esas deficiencias silenciosas que nadie ve, pero que están influyendo en todo el proceso. Porque cuando le das al cuerpo lo que necesita, las cosas empiezan a cambiar. No de forma mágica ni inmediata, pero sí de forma real y sostenida. Y entender esto puede ser el punto de inflexión que estabas buscando para mejorar tu control glucémico de una manera más completa e inteligente. En segundo lugar, hay un factor que muchas personas pasan por alto y que es absolutamente clave. Algunos medicamentos utilizados para controlar la diabetes, como la metformina, aunque son fundamentales y muy efectivos, pueden tener efectos secundarios relacionados con la absorción de nutrientes. Uno de los más conocidos es la reducción en la absorción de vitamina B12 y en menor medida de vitamina D. Es decir, estás tratando la diabetes correctamente, pero al mismo tiempo, sin darte cuenta, tu cuerpo puede estar perdiendo herramientas esenciales para funcionar mejor. A esto se suma otro aspecto importante. Con el paso de los años, el sistema digestivo pierde eficiencia. El intestino, como cualquier otra parte del cuerpo, envejece y ya no absorbe los nutrientes con la misma eficacia que antes. Por si fuera poco, muchas personas evitan la exposición al sol, que es la principal fuente natural de vitamina D, ya sea por precaución médica o por hábitos de vida.
Y también es común que ciertos alimentos ricos en nutrientes, como la carne roja, se reduzcan en la dieta por miedo al colesterol. Todo esto crea un escenario perfecto para lo que podríamos llamar un déficit silencioso. Una combinación de carencias que, sin síntomas claros, termina afectando directamente el control de la glucosa. Lo más interesante de todo esto es que la solución no suele ser complicada ni costosa. No estamos hablando de tratamientos extremos ni de cambios radicales que alteren tu vida por completo. En muchos casos, simplemente ajustar los niveles de estos micronutrientes, con dosis adecuadas y bajo supervisión médica, puede generar mejoras reales en poco tiempo. De hecho, no es raro observar reducciones en la glucosa en ayunas de entre 15 y 25 miligramos por decilitro en cuestión de semanas cuando se corrigen estas deficiencias. Y aquí es donde entra la protagonista principal, la que muchos especialistas consideran una pieza clave en todo este proceso: la vitamina D3. La vitamina D3 no es solo una vitamina más, es prácticamente una hormona dentro del cuerpo. Tiene la capacidad de influir en más de 1000 procesos genéticos, actuando como una especie de regulador maestro. Entre esos procesos se encuentran aquellos relacionados con el transporte de glucosa hacia las células. Es decir, participa directamente en la eficiencia con la que tu cuerpo utiliza el azúcar. Desde el punto de vista científico, la evidencia es bastante clara. Diversos estudios han demostrado que mantener niveles adecuados de vitamina D puede mejorar el control glucémico. En la práctica clínica, muchas personas que logran normalizar sus niveles de vitamina D experimentan un control más estable, menos picos de glucosa después de las comidas e incluso una menor necesidad de medicación en algunos casos, siempre bajo supervisión médica. Ahora bien, una de las preguntas más importantes es cómo saber si tienes un déficit. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque los síntomas pueden ser muy sutiles. Puedes sentir fatiga muscular, una sensación de debilidad al levantarte, como si tu cuerpo no respondiera igual que antes. También pueden aparecer calambres nocturnos o pequeñas contracciones involuntarias en los músculos. Pero estos signos suelen atribuirse al cansancio o a la edad y pasan desapercibidos. Por eso, la forma más fiable de saberlo es mediante un análisis de sangre específico que mide los niveles de vitamina D. Este estudio permite identificar si existe un déficit real y en qué grado. Generalmente, valores por debajo de 20 nanogramos por mililitro indican una deficiencia importante, mientras que niveles entre 20 y 29 nanogramos por mililitro sugieren una insuficiencia. A partir de ahí, se puede ajustar la suplementación de forma personalizada. En muchos casos, una dosis diaria de alrededor de 2000 unidades internacionales durante algunos meses es suficiente para corregir el déficit, seguida de una dosis de mantenimiento menor. Sin embargo, hay un detalle importante que no todos conocen. En personas con sobrepeso u obesidad, la necesidad de vitamina D puede ser mayor, ya que esta vitamina se almacena en el tejido graso, lo que reduce su disponibilidad en la sangre. Por eso, cada caso debe evaluarse de forma individual. Al final, lo que debes entender es que el control de la diabetes no depende únicamente de la dieta o de los medicamentos. Es un equilibrio mucho más amplio donde cada pieza cuenta, y a veces, corregir algo tan invisible como una deficiencia de vitamina puede ser el cambio que tu cuerpo necesita para empezar a responder mejor. La razón por la que muchas personas, especialmente aquellas con sobrepeso, necesitan más vitamina D es bastante simple cuando la entiendes. La vitamina D es liposoluble, lo que significa que se almacena en la grasa corporal. En lugar de estar disponible en la sangre para cumplir sus funciones, queda retenida en ese tejido graso, reduciendo su efecto real en el organismo. Por eso, aunque una persona tenga cierta cantidad de vitamina D en el cuerpo, no necesariamente está disponible donde realmente se necesita. Ahora bien, cuando hablamos de obtener vitamina D de forma natural, existen varias fuentes importantes. Los pescados grasos como el salmón, las sardinas y la caballa son excelentes opciones, al igual que la yema de huevo y algunas setas como las shiitake expuestas al sol. Sin embargo, aquí es donde entra la realidad. Para alcanzar niveles adecuados solo a través de la alimentación, tendrías que consumir cantidades bastante elevadas de estos alimentos de forma diaria. Por ejemplo, aproximadamente 200 gramos de salmón todos los días,
algo que para la mayoría de las personas no es práctico ni sostenible. Por eso, en muchos casos, la suplementación se convierte en la forma más consistente y fiable de alcanzar niveles adecuados. Y no todos los suplementos son iguales. Una recomendación importante es elegir vitamina D3 en formato líquido o en cápsulas con base de aceite, como aceite de oliva, ya que este tipo de presentación mejora la absorción hasta en un 30% en comparación con versiones en polvo. Además, hay un detalle que puede marcar la diferencia. Siempre es mejor tomarla junto con una comida que contenga algo de grasa. Esto facilita su absorción y permite que el cuerpo la utilice de manera más eficiente. Si tu desayuno es muy bajo en grasas, puede ser más conveniente tomarla en el almuerzo. Ahora bien, es fundamental hablar de seguridad. Si tienes alguna enfermedad renal o tomas ciertos medicamentos, como diuréticos, es imprescindible consultar con tu médico antes de iniciar cualquier suplementación. La vitamina D aumenta la absorción de calcio y en determinadas condiciones, esto puede generar niveles elevados de calcio en la sangre, lo que puede ser peligroso. Para la mayoría de las personas, el límite seguro suele estar alrededor de 4.000 unidades internacionales al día. Superar esta cantidad sin supervisión médica no es recomendable. De hecho, dosis muy altas, como 10.000 unidades o más, pueden tener efectos negativos, como la calcificación de vasos sanguíneos y tejidos blandos, justo lo contrario de lo que buscamos. Después de unas 8 semanas de suplementación, es recomendable repetir el análisis para evaluar cómo han cambiado los niveles. Muchas personas comienzan a notar mejoras claras, menos somnolencia después de comer, un mejor estado de ánimo, mayor estabilidad energética y, lo más importante, un mejor control de la glucosa. Y aquí es donde entramos en el siguiente nivel. Una vez que has optimizado el funcionamiento de la llave, es decir, la vitamina D, es momento de reforzar el sistema con otro componente clave, la vitamina E. La vitamina E no es una sola sustancia, sino un conjunto de compuestos que trabajan en conjunto. Está formada por 8 moléculas distintas, entre tocoferoles y tocotrienoles. Sin embargo, muchos suplementos en el mercado solo contienen una forma sintética, el alfa-tocoferol, lo cual limita considerablemente sus beneficios. Para obtener un efecto real, es importante optar por una vitamina E natural y completa, que incluya todas sus formas. Esto permite aprovechar todo su potencial antioxidante. Diversos estudios han demostrado que una dosis adecuada de vitamina E natural puede ayudar a reducir los niveles de glucosa en ayunas y al mismo tiempo disminuir el estrés oxidativo en el organismo. Y este punto es clave. El estrés oxidativo es uno de los principales enemigos en la diabetes. Cuando hay exceso de glucosa en la sangre, esta comienza a interactuar con proteínas y estructuras del cuerpo, generando daño progresivo. Es como si el azúcar se pegara a todo, alterando su funcionamiento. Los radicales libres son los responsables de este proceso y además interfieren en la acción de la insulina, dificultando aún más la entrada de la glucosa en las células. Aquí es donde la vitamina E actúa como un escudo protector. Neutraliza esos radicales libres, reduce el daño celular y ayuda a mantener la comunicación adecuada entre la insulina y sus receptores. En otras palabras, no solo protege, sino que también mejora la eficiencia del sistema. Y cuando empiezas a entender cómo cada pieza encaja en este proceso, te das cuenta de que el control de la diabetes no depende de un solo factor, sino de un equilibrio entre varios elementos que, cuando se optimizan, pueden cambiar completamente el resultado. Es como colocar una barrera protectora alrededor de tus células, evitando que el daño avance silenciosamente. La vitamina E cumple ese papel de escudo, protegiendo la integridad celular frente al desgaste constante que genera el exceso de glucosa en la sangre. Ahora bien, ¿cómo puedes sospechar que te falta esta vitamina? Aunque no siempre es evidente, existen señales que pueden darte pistas. Una de las más comunes es la piel seca, con descamación, que no mejora incluso usando cremas hidratantes. También puedes notar que pequeñas heridas tardan mucho más en cicatrizar. Algo que antes ocurría rápidamente y ahora parece demorarse sin razón aparente. Otra señal interesante son los calambres en las pantorrillas al caminar distancias cortas, o incluso una disminución en la calidad de la visión nocturna,
como si te costara más adaptarte a la oscuridad. En algunos casos, si tienes acceso a análisis de sangre más detallados, pueden aparecer alteraciones en los glóbulos rojos, como los llamados ovalocitos, que también pueden indicar desequilibrios nutricionales. Cuando se trata de suplementación, la calidad y la forma son fundamentales. Lo ideal es optar por una vitamina E natural y mixta, que incluya diferentes tipos de tocoferoles, como alfa, beta, gamma y delta. Una dosis comúnmente recomendada es de alrededor de 200 miligramos al día. Si el suplemento también contiene tocotrienoles, que son otra forma activa de vitamina E, incluso 100 miligramos pueden ser suficientes. Al igual que ocurre con la vitamina D, es importante tomarla junto con alimentos que contengan grasa, ya que esto mejora significativamente su absorción. Sin embargo, aquí es donde debemos ser especialmente cuidadosos. No todo lo que se vende como vitamina E es adecuado. Muchos suplementos contienen solo alfa-tocoferol sintético en dosis elevadas, como 400 miligramos o más. Y esto no solo reduce su efectividad, sino que puede generar riesgos. Se ha observado que dosis altas de estas formas sintéticas pueden aumentar el riesgo de eventos hemorrágicos y afectar la acción de la vitamina K, que es esencial para la coagulación de la sangre. Además, si estás tomando medicamentos anticoagulantes, es absolutamente imprescindible consultar con tu médico antes de iniciar cualquier suplementación con vitamina E, ya que puede aumentar el riesgo de sangrado. Incluso puede tener un efecto leve sobre la presión arterial, reduciéndola, lo que puede ser beneficioso en algunos casos, pero también provocar mareos si no se controla adecuadamente. En cuanto a fuentes naturales, puedes encontrar vitamina E en alimentos como las almendras, las avellanas, el aguacate, los aceites vegetales no refinados y los vegetales de hoja verde. Incorporar unos 30 gramos de frutos secos al día puede cubrir una parte importante de tus necesidades, aunque en muchos casos, para mantener niveles constantes, la suplementación puede ser una opción más práctica. En la práctica clínica, es común combinar la vitamina E con vitamina C, ya que ambas trabajan en conjunto y potencian su efecto antioxidante. Pero hay un detalle muy importante que no debes ignorar. La vitamina E puede mejorar la captación de glucosa por las células. Esto significa que si estás utilizando insulina o medicamentos para bajar el azúcar, podrías experimentar una reducción mayor de lo esperado en tus niveles de glucosa. Por eso, es fundamental estar atento a signos de hipoglucemia, como mareos, debilidad o sudoración, y en caso de presentarlos, consultar inmediatamente con tu médico para ajustar el tratamiento de forma segura. Nunca debes hacer estos ajustes por tu cuenta. Ahora bien, con la vitamina D3 y la vitamina, ya estamos fortaleciendo dos pilares fundamentales: la sensibilidad a la insulina y la protección celular. Pero aún falta una pieza clave en este sistema, una que actúa como regulador interno y que permite que el músculo, uno de los principales consumidores de glucosa, realmente utilice ese azúcar de manera eficiente. Y esa pieza es el magnesio. El magnesio es uno de los minerales más importantes del cuerpo humano y participa en más de 300 reacciones bioquímicas. En el contexto de la diabetes, su papel es fundamental porque interviene directamente en el funcionamiento del receptor de insulina. En términos simples, si el magnesio es insuficiente, la insulina puede estar presente, pero la célula no responde adecuadamente. Es como tener la llave correcta, pero una cerradura que no funciona bien. Sin magnesio, ese mecanismo se vuelve ineficiente y la glucosa permanece en la sangre en lugar de entrar en las células, donde debería ser utilizada. Y aquí es donde muchas personas descubren que el problema no era solo la cantidad de insulina, sino la capacidad del cuerpo para utilizarla correctamente. Es como si todo el sistema estuviera funcionando, pero con fricción, como una puerta que intenta abrirse con una cerradura oxidada. No es casualidad que estudios recientes hayan mostrado una relación tan clara entre el magnesio y la diabetes. En un seguimiento a gran escala, con decenas de miles de adultos, se observó que quienes consumían menos de 200 miligramos de magnesio al día tenían un riesgo significativamente mayor de desarrollar diabetes tipo 2. Y en quienes ya viven con diabetes, la relación es aún más directa. A medida que los niveles de magnesio en sangre aumentan,
Los indicadores de control glucémico mejoran de forma medible. No es coincidencia, es fisiología en acción. Ahora bien, identificar una deficiencia de magnesio no siempre es sencillo, porque los síntomas suelen ser difusos y fácilmente confundibles con otras causas. Sin embargo, hay señales que pueden orientarte. Los calambres nocturnos en las piernas son uno de los signos más comunes. También pueden aparecer palpitaciones después de comer, estreñimiento persistente, tensión en la mandíbula al masticar o incluso ese temblor involuntario en el párpado que aparece sin motivo aparente. Pero el impacto del magnesio no se limita al cuerpo físico. También influye directamente en el equilibrio emocional. Niveles bajos pueden manifestarse como ansiedad, irritabilidad o dificultad para relajarse, ya que este mineral participa en la regulación del sistema que controla la respuesta al estrés. Cuando se trata de suplementación, es importante entender que no todas las formas de magnesio son iguales. Algunas se absorben mejor que otras y tienen efectos distintos en el organismo. El óxido de magnesio, por ejemplo, es muy común y económico, pero su absorción es limitada y suele tener un efecto laxante más marcado. El citrato de magnesio es una opción más absorbible y puede ser especialmente útil si también sufres de estreñimiento. Por otro lado, el bisglicinato de magnesio destaca por su alta biodisponibilidad y su buena tolerancia digestiva, siendo una excelente opción para quienes buscan evitar molestias intestinales. También existe el cloruro de magnesio, que puede disolverse en agua y ser una alternativa práctica para quienes prefieren no tomar cápsulas. En cuanto a la dosis, suele recomendarse entre 200 y 400 miligramos de magnesio elemental al día, preferiblemente dividido en 2 tomas para mejorar la tolerancia. Un enfoque prudente es comenzar con 200 miligramos diarios, y si el cuerpo lo tolera bien, aumentar gradualmente. Pero no todo depende de los suplementos. Existen muchas fuentes naturales ricas en magnesio que puedes incorporar fácilmente a tu alimentación. Las semillas de chía, el cacao puro sin azúcar, las espinacas, las almendras y los garbanzos son excelentes opciones. Incluso algunas aguas minerales contienen cantidades significativas de este mineral. Por ejemplo, una combinación sencilla como un batido con agua mineral, rica en magnesio, cacao puro y mantequilla de almendra, puede aportar una cantidad considerable sin necesidad de recurrir a cápsulas. Sin embargo, hay factores que pueden interferir con la absorción de magnesio. Medicamentos para la acidez, como omeprazol o pantoprazol, pueden reducir significativamente su absorción cuando se utilizan durante periodos prolongados. También los diuréticos utilizados para tratar la hipertensión pueden aumentar la pérdida de magnesio a través de la orina. En estos casos, es fundamental ajustar la estrategia junto con un profesional de la salud. Y aquí viene una advertencia importante. Si la función renal está comprometida, especialmente cuando el filtrado glomerular es bajo, el manejo del magnesio debe hacerse con mucha precaución. En estas situaciones, el organismo no puede eliminar el exceso de este mineral con la misma eficacia, lo que podría generar acumulación y efectos adversos. Por eso, en personas con enfermedad renal avanzada, la suplementación debe ser cuidadosamente supervisada y en muchos casos limitada a dosis más bajas. Al final, todo esto nos lleva a una conclusión clara. El control de la glucosa no depende únicamente de un factor aislado. Es el resultado de múltiples piezas trabajando en conjunto. La vitamina D mejora la señal inicial, la vitamina E protege el sistema y el magnesio permite que todo funcione correctamente a nivel celular. Cuando estas 3 piezas están en equilibrio, el cuerpo responde de una forma completamente diferente. Y es ahí donde empiezas a notar cambios reales, no solo en tus números, sino en cómo te sientes día a día. Pero no te alarmes, porque cuando los riñones funcionan correctamente, es muy difícil alcanzar niveles de toxicidad por vía oral. El cuerpo tiene mecanismos eficientes para eliminar el exceso. Ahora bien, cuando consigues optimizar tus niveles de magnesio, especialmente cuando se sitúan en un rango cercano a 0,85 a 1 milimol por litro en sangre, los cambios empiezan a sentirse de forma muy clara en tu día a día. Muchas personas notan una reducción importante de los calambres, un sueño mucho más profundo y reparador, una mejor regularidad intestinal,
Y, lo más importante en este contexto, una respuesta mucho más estable del azúcar en sangre después de las comidas. Es en ese punto donde el cuerpo empieza a funcionar con mayor eficiencia. De hecho, no es raro que algunos pacientes logren reducir pequeñas cantidades de insulina rápida sin que sus niveles de glucosa se descontrolen. Esto se traduce en menos episodios de hipoglucemia, más seguridad y una sensación general de control que mejora considerablemente la calidad de vida. Ahora que entiendes el papel fundamental de la vitamina D3, la vitamina E y el magnesio, es momento de organizar todo esto en un plan práctico. Un enfoque estructurado de 4 semanas puede marcar un antes y un después, siempre con acompañamiento médico. En la primera semana, el objetivo es iniciar con la vitamina D3. Una dosis habitual es de 2.000 unidades internacionales al día, preferiblemente durante el almuerzo y acompañada de una comida que contenga algo de grasa para favorecer su absorción. Si en análisis previos tus niveles estaban muy bajos, se puede considerar una dosis mayor bajo supervisión. En este mismo periodo, se incorpora la vitamina E en su forma natural y mixta, alrededor de 200 miligramos diarios, idealmente junto con la cena. Durante esta primera fase es fundamental observar, registrar y entender cómo responde tu cuerpo. Anota tus niveles de glucosa en ayunas cada mañana y también 2 horas después de tu comida principal. Observa si hay cambios en tu descanso, en la presencia de calambres o en tu estado general. Y algo muy importante, en esta etapa no se modifican los medicamentos. El objetivo es evaluar el impacto real de los nutrientes por sí solos. En la segunda semana se añade el magnesio. Comienza con una dosis de 200 miligramos al día, preferiblemente por la mañana. Si el sistema digestivo reacciona con alguna molestia leve, como heces más blandas, no es motivo de preocupación. En ese caso puedes dividir la dosis o cambiar a una forma más tolerable como el bisglicinato. En esta etapa muchas personas ya comienzan a notar cambios en sus niveles de glucosa, con reducciones progresivas en ayunas. Aquí es fundamental estar atento. Si los valores empiezan a acercarse a rangos más bajos y aparecen síntomas de hipoglucemia, es momento de consultar al médico para ajustar la medicación de forma segura. Nunca se deben hacer cambios por cuenta propia. En la tercera semana, si el magnesio ha sido bien tolerado, la dosis puede incrementarse gradualmente hasta 300 o incluso 400 miligramos diarios, siempre escuchando las señales del cuerpo. También es momento de revisar lo que has registrado hasta ahora. Si tus niveles de vitamina D ya han mejorado, puede ser suficiente con una dosis de mantenimiento más baja. Además, se recomienda reforzar la alimentación con fuentes naturales de estos nutrientes, como frutos secos, pescados grasos o vegetales ricos en minerales. Son pequeños ajustes que con el tiempo generan un gran impacto. En la cuarta semana llega el momento de evaluar resultados. Lo ideal es repetir análisis de glucosa, hemoglobina glicada, vitamina D, magnesio y otros parámetros relevantes. Con esos datos en mano, y siempre junto a tu médico, se puede valorar una posible reducción en la medicación, ya sea en la insulina o en fármacos orales. El objetivo nunca es eliminar el tratamiento de forma brusca, sino encontrar el equilibrio donde el cuerpo funcione mejor con la menor intervención necesaria, manteniendo estabilidad y evitando bajadas peligrosas de azúcar. Además, hay algunos pilares que no se pueden ignorar. La hidratación es fundamental, ya que los riñones trabajan constantemente para filtrar el exceso de glucosa. Mantener una buena ingesta de agua facilita este proceso. El ejercicio, incluso en forma ligera, como movimientos con bandas elásticas después de las comidas, puede mejorar notablemente la captación de glucosa por los músculos. Y el control del peso también juega un papel importante, pero siempre de forma consciente, evitando pérdidas rápidas que puedan estar relacionadas con desequilibrios de líquidos o minerales. Si después de estas 4 semanas observas una mejora en tus niveles de glucosa y te sientes con más energía, con menos fatiga y mayor estabilidad, significa que has dado un paso muy importante. Y si los cambios no son los esperados, no significa que no haya solución. Simplemente es necesario ajustar la estrategia, revisar otros factores como el estrés,
la calidad del sueño, la alimentación o incluso el efecto de ciertos medicamentos. Lo más importante es no intentar cambiar todo al mismo tiempo, porque solo así podrás identificar qué está funcionando realmente en tu caso. Cuando comprendes que la vitamina D actúa como una señal clave que activa procesos internos, que la vitamina E protege las células del daño constante y que el magnesio permite que todo funcione con precisión, empiezas a ver el control de la glucosa desde una perspectiva completamente diferente, más completa, más inteligente y mucho más efectiva a largo plazo. Entonces, antes de terminar, quiero pedirte algo muy importante. Si esta información te ha resultado útil, dale un buen me gusta y compártela con esa persona que lleva años luchando con el azúcar sin ver resultados reales. A veces, un pequeño cambio de enfoque puede marcar una diferencia enorme en la vida de alguien. Puede que justo esto sea lo que necesitaba escuchar. Además, si quieres profundizar más, es fundamental que siempre contrastes la información con tu médico de confianza y revises cualquier cambio antes de aplicarlo. Ahora bien, sé que cuando hablamos de suplementos es normal que surjan dudas, y por eso quiero resolver las preguntas más comunes que suelen aparecer en consulta. Una de las primeras es si se pueden tomar todos juntos. La respuesta es sí, pero con una estrategia inteligente. Estas sustancias no compiten entre sí. Al contrario, trabajan en conjunto. El magnesio ayuda a activar la vitamina D, mientras que la vitamina E contribuye a proteger ese entorno celular donde la D actúa. Lo ideal es repartirlas a lo largo del día para mejorar la absorción y evitar molestias digestivas. Por ejemplo, la vitamina D3 puede tomarse con el almuerzo, aprovechando la presencia de grasas. El magnesio puede dividirse entre la mañana y la noche, y la vitamina E es mejor incluirla en la cena. De esta forma, el cuerpo aprovecha mejor cada una. Otra pregunta muy frecuente es ¿qué ocurre si estás tomando metformina? Este medicamento es muy eficaz, pero tiene efectos secundarios conocidos, como la reducción en la absorción de vitamina B12 y, en menor medida, de vitamina D. Por eso, si lo utilizas, es recomendable revisar tus niveles de B12 al menos una vez al año. En caso de que estén bajos, puede ser necesario añadir un suplemento, preferiblemente en formas activas, como la metilcobalamina. Además, el magnesio puede ayudarte a reducir molestias digestivas, como el estreñimiento, que algunas personas experimentan con este tratamiento. También surge la duda sobre si estos nutrientes sirven en diabetes tipo 1. Y la respuesta es sí, pero con matices. No sustituyen la insulina en ningún caso, pero sí pueden mejorar el entorno metabólico. La vitamina D puede favorecer la función de las células pancreáticas que aún están activas. La vitamina E protege los vasos sanguíneos del daño oxidativo y el magnesio mejora la respuesta del organismo a la insulina. Todo esto puede traducirse en mayor estabilidad glucémica, siempre bajo supervisión médica. Otra preocupación habitual es el riesgo de hipoglucemia. Por sí solos, estos suplementos no provocan bajadas peligrosas de azúcar. Sin embargo, al mejorar la sensibilidad a la insulina, el cuerpo utiliza mejor la glucosa. Esto significa que la misma dosis de medicación puede tener un efecto más potente. Por eso es fundamental monitorizar los niveles y, si es necesario, ajustar el tratamiento con ayuda profesional. También muchas personas preguntan por la vitamina C. Puede añadirse como apoyo antioxidante, normalmente en dosis moderadas, pero su impacto directo en el control del azúcar es más limitado en comparación con la vitamina D, la vitamina E o el magnesio. Puede ser útil en casos específicos, como cuando hay problemas de cicatrización, pero no suele ser la prioridad. En cuanto a los resultados, la mayoría de las personas empiezan a notar cambios en un plazo relativamente corto. En 1 o 2 semanas puede haber menos fatiga y menos calambres. En pocas semanas, los niveles de glucosa en ayunas comienzan a mejorar, y el efecto más significativo sobre la hemoglobina glicada suele verse después de algunos meses. Si no observas cambios, no significa que no esté funcionando. Puede ser necesario ajustar dosis, mejorar la constancia, o revisar otros factores como el estrés, el sueño o incluso ciertos medicamentos que pueden influir en la glucosa. Otra duda común es si se pueden abrir las cápsulas. En muchos casos, sí.
Las vitaminas liposolubles como la D y la E pueden mezclarse con alimentos grasos como yogur o batidos. El magnesio en polvo puede tener un sabor particular, pero puede mezclarse con agua y un poco de limón para hacerlo más agradable. Lo importante es mantener la regularidad en la toma. No existe una edad límite para beneficiarse de estos nutrientes. Incluso personas mayores de 80 años pueden experimentar mejoras significativas. Eso sí, en edades avanzadas o en presencia de problemas renales, es fundamental empezar con dosis más bajas y aumentar progresivamente, siempre observando la respuesta del cuerpo. Finalmente, aunque estos suplementos no requieren receta médica, eso no significa que deban tomarse sin criterio. Es fundamental elegir productos de calidad, con certificaciones adecuadas, y utilizarlos como parte de una estrategia bien pensada. Porque al final, no se trata de tomar más cosas, sino de darle al cuerpo exactamente lo que necesita para funcionar mejor. Evita caer en la trampa de los suplementos que combinan una larga lista de ingredientes en una sola cápsula. Aunque puedan parecer más completos o convenientes, en la práctica dificultan mucho el control de las dosis y aumentan el riesgo de interacciones no deseadas entre los componentes. Cuando se trata de tu salud, menos es más, siempre que sea de calidad. La pureza, la procedencia y la forma de cada nutriente marcan una gran diferencia en los resultados que vas a obtener. Otro punto importante que muchas personas se preguntan es qué ocurre si practican ayuno intermitente. La buena noticia es que puedes mantenerlo sin problema. Estos suplementos, en general, no rompen el ayuno siempre que su contenido calórico sea mínimo, por debajo de unas pocas kilocalorías. Sin embargo, para optimizar su absorción, lo más recomendable es tomar la vitamina D3 y la vitamina E junto con la primera comida del día, ya que la presencia de grasas mejora significativamente su aprovechamiento. El magnesio, por otro lado, es más flexible. Puede tomarse incluso en ayunas, aunque en algunas personas puede provocar una ligera molestia intestinal si no se acompaña de alimentos. Por eso lo más importante es observar cómo responde tu cuerpo y ajustar en consecuencia. Escuchar esas señales es clave para encontrar lo que realmente funciona para ti. Llegados a este punto, ya tienes una visión clara de cómo la vitamina D3 actúa como una pieza clave en la regulación metabólica, cómo la vitamina E protege tus células del daño constante, y cómo el magnesio permite que todo ese sistema funcione de forma eficiente. No se trata solo de teoría, sino de herramientas prácticas que pueden ayudarte a mejorar tu control del azúcar, aumentar tu energía y cuidar tu salud a largo plazo. Pero toda esta información solo tiene valor si la llevas a la acción. Lo ideal es que prepares un plan sencillo, lo lleves a tu próxima consulta médica y lo revises con un profesional. Una pregunta tan directa como, ¿mis valores han mejorado con estos cambios? ¿Podemos ajustar mi tratamiento? Puede abrir la puerta a una estrategia más personalizada y eficaz. Recuerda que el objetivo no es hacer cambios drásticos de un día para otro, sino avanzar de forma segura hacia un mejor equilibrio. Y si esta información te ha resultado útil, compártela con alguien cercano que también esté lidiando con este problema. Muchas veces, el mayor apoyo que podemos ofrecer es precisamente el conocimiento adecuado en el momento correcto. Porque mejorar la salud no siempre requiere soluciones complicadas, sino entender mejor cómo funciona tu propio cuerpo y darle lo que realmente necesita.